Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínate tú esto, ellos orgullosos de este templo que fue construido, reconstruido más bien por Herodes, no el mismo Herodes que ejecutó a Jesús, un Herodes anterior. Era el orgullo del templo en Jerusalén, es como decir la Casa Blanca en Estados Unidos. Era el edificio más importante de toda la nación judía. Y que Jesús les dijera, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, para ellos fue un shock, realmente, ¿no es cierto? Entonces ellos cavilaban en estas cosas. Estando él sentado en el monte de los olivos, versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, lo que acabas de decir, ¿no es cierto?, respecto al templo. ¿Cuándo serán estas cosas? Perdón, me perdí. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra que usa ahí, siglo, traduce también mundo. O sea, el fin del siglo es una forma de expresión que significa básicamente cuándo será el fin del mundo. Es decir, los judíos pensaban, ellos no tenían la más remota idea de que Cristo iba a morir. Y mucho menos que iba a morir de la manera que él murió, crucificado, torturado, humillado, denigrado como tuvo que hacerlo. Ellos pensaron que Cristo, el Mesías, venía a la tierra a establecer su reino y que iba a ser un reino eterno. Entonces ellos pensaron que Jesús, cuando habló de la destrucción del templo, habló que tal vez posiblemente iba a deshacer todas las cosas, iba a librar del imperio romano e iba a establecer su reino eterno. Ellos nunca supieron ni se imaginaron siquiera que él iba a morir y que iban a pasar 2000 años hasta que él tuviera que volver. ¿Sí me están entendiendo? Esto para ellos era desconocido. Por eso le hacen las preguntas que le hacen. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Es decir, el Señor Jesús responde a su pregunta. Ellos les preguntaron, ¿qué señales habrá del establecimiento de tu reino y del fin de todas las cosas? Y él pasa a explicarles. Ahora, quiero resaltar, antes de continuar, algo bien importante. Esta profecía del capítulo 24 de Mateo es una combinación de dos profecías, y esto lo mencionamos anoche. Él está contestando la pregunta acerca de la destrucción del templo, que fue la pregunta específicamente que ellos le hicieron, y él entonces pasa a hablar de esto, pero él al mismo tiempo les está hablando del fin del mundo. Ahora recuerden, ellos creían que la destrucción del templo y el fin del mundo eran un mismo episodio que iba a ocurrir al mismo tiempo. No se imaginaron que iban a ocurrir separadamente. Entonces Jesús, cuando les está explicando, él va contestando, va dando la explicación acerca del templo, que a su vez es la misma explicación para el fin del mundo, que Jesús sabía que iba a ocurrir más o menos 2000 años más tarde, es decir, en nuestros días. ¿Sí me están entendiendo lo que digo? Aquí hay dos explicaciones revueltas que los discípulos no podían entender. Dice la mensajera del Señor, y déjenme ver si encuentro la cita, me gustaría leérselas. A ver, voy a leer del libro Deseado de todas las gentes, páginas 581 y 582. Mira lo que dice. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, entendiendo que él es Dios y él podía ver el futuro con toda nitidez, si él les hubiera revelado estos acontecimientos futuros como realmente iban a suceder, no habrían podido soportar la visión. O sea, imagínate tú lo que debe haber sido lo que Jesús podía ver del futuro para que él entendiera que sus discípulos no podían soportar, no hubieran podido soportar esta visión. Y enseguida vas a entender por qué. Por misericordia hacia ellos, fusionó, es decir, mezcló, la descripción de las dos grandes cosas, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Esto es bien interesante, esto es parte de lo que Jesús hace permanentemente, que lo mencionamos ayer y antes de ayer. ¿Recuerdan cuando les dije por qué el Señor no nos presenta todo bien claramente en la Biblia?
facilito de entender. ¿Por qué? Porque Él quiere que estudiemos. Además, porque no todas las verdades son verdades que Él quiere que entendamos en ese momento. Hay verdades que son verdades presentes para cierto momento y hay otras verdades que Él se las reserva para ser entendidas más adelante en el futuro, en el tiempo. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantaría de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. O sea, cuando habló de la destrucción de Jerusalén, él en realidad estaba hablando de eso y se estaba yendo mucho más hacia el futuro para hablar acerca del gran día final, la conflagración es el gran tumulto o el gran alboroto del día final, en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más a sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, escuchen esto, este discurso que vamos a leer a continuación no fue dado solamente a los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Piensa en esto, él habló, en lo que vamos a leer ahora, de la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70. ¿Okay? Unos 30 y pico de años después de que él fuera crucificado. Y también habló de los eventos finales antes de su venida que aún no han sucedido y que nos tocará, si el Señor permite que estemos vivos, verlo con nuestros propios ojos. Eso fue verdad presente para la gente en tiempos de Jesús y va a ser verdad presente para nosotros cuando llegue el momento, y lo es ya porque estamos viviendo los momentos finales de la historia de este mundo. ¿Fue verdad presente para la gente de hace 100 años atrás? Estoy preguntando, ¿qué crees tú? ¿Era verdad presente para ellos? ¿Verdad que no? ¿Era verdad presente para la gente en la Edad Media? Tampoco, no era verdad presente para ellos. Es verdad presente para nosotros ahora, lo que acabamos de leer. A propósito, lo que acabo de leer está en la parte de atrás, en el panel de atrás de la hojita que les acabo de dar, por si más tarde lo quieren repasar en su casa. Hay otro texto que vamos a aprovechar y vamos a leerlo de una vez, ahí mismo de su hoja. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, ahora está mirando a la última generación, es decir, a nosotros. Recuerda, Jesús tiene el poder y la capacidad de ver gente antes de verla, porque Él es Dios. ¿Tú te acuerdas cuando se encontró ¿con quién fue? ¿Perdón? ¿Con quién? Repite otra vez que no te escuché, Ariel. Con Natanael. Bueno, es verdad, con Natanael también, pero hubo un personaje, creo que fue Leví Mateo, que le dijo, yo te vi cuando estabas sentado debajo del árbol. ¿Sí se acuerdan? Fue con él, creo, ¿no? Él ya lo había visto. Al rato fue y se terminó encontrando cara a cara con él. Hermanos, de la misma manera Jesús, mirando por las edades, Él te vio a ti y te vio a mí. ¿Sí sabías tú eso? Él nos conocía desde antes, nosotros somos sus escogidos. Y Él conoce a sus escogidos desde antes de que tú nacieras. Él te llamó desde el vientre de tu madre, dice la palabra de Dios. Entonces aquí dice que Él, dirigiendo sus miradas hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos, escuchen esto, consistió en que rechazaron a Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso fue lo que ocasionó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado del mundo cristiano, en el futuro, iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Hermanos, rechazar a Cristo fue el pecado que cometieron en sus días. Hoy el pecado no es rechazar a Cristo, todo el mundo cree en Cristo, es rechazar su ley. Ahora te voy a tener noticias. Rechazar a Cristo y rechazar su ley son una y la misma cosa. Y te voy a decir por qué. Porque la ley de Dios es su carácter, es el trasunto de su carácter. Cuando tú rechazas la ley de Dios, tú estás rechazando literalmente al dador de la ley. La ley de Dios es el reflejo de su carácter. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Es como, para que tú me entiendas, es como si tú dijeras, yo creo en mi cara y acepto mi rostro, pero cuando me miro en el espejo no acepto el rostro de lo que estoy mirando en el espejo. Yo creo en esto, pero no creo en ese. Es como que me diga, yo me caso, yo amo a mi mujer y me quiero casar con ella, pero yo no acepto nada de lo que ella quiera traer al matrimonio. Rechazo todo lo que ella le gusta, todo lo que ella quiere, todo lo que ella opina. ¿Tú crees que eso es amor? Tú estás, al rechazar las cosas que le gustan a ella, sus intereses, sus deseos, sus necesidades, tú la estás rechazando a ella. ¿Sí se entiende la analogía que quiero establecer acá? Cuando tú rechazas la ley de Dios, tú estás literalmente rechazando al dador de la ley. El pecado hoy es el mismo que ocurrió en aquellos días. Muy bien, continúa diciendo para terminar con esto. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados en el tiempo del fin. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte. Oye, mira esto, millones de almas se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Hermanos, qué cosa tan tremenda. Yo recuerdo hace unos meses atrás, tuve unos estudios bíblicos con una familia muy querida, una familia bien linda, con niños, unas niñas preciosas, las nietas y las hijas, bien, gente aparentemente temerosa de Dios. Y estudiamos varios meses y entendieron, iban entendiendo y aceptando, entendiendo y aceptando, entendiendo y aceptando. Hasta que un día tuvimos que tocar ciertos temas escabrosos, específicamente hablamos de las doctrinas erradas del papado que han hecho a un lado la ley de Dios. Hablamos ya un poco de esto anoche, y hasta ahí llegué con mis estudios. No lo pudieron aceptar. Qué cosa tan extraña, qué cosa tan rara como Satanás puede enceguecer la mente de unas personas para que ellos mismos, ellos lo vieron, ellos lo leyeron en su Biblia, en su casa, los mandamientos de Dios. Ellos entendieron cómo Jesús guardaba los mandamientos, específicamente el sábado, porque realmente la única diferencia entre nosotros y la Iglesia Católica es que nosotros guardamos el sábado y ellos van a la iglesia el domingo. Lo estábamos viendo, entendiendo, pero sin embargo, al momento de entrar en ese tema y hablar de su santidad, como le dicen ellos a la figura papal, hasta ahí llegó mi estudio con ellos. No pudieron pasar la barrera de que para ellos el Papa era básicamente como decir Dios en la tierra. Y digo esto con el mayor de los respetos, porque a lo mejor aquí hay personas de creencias católicas, y yo tengo mucho respeto por esa gente. Yo mismo fui criado católico, mi madre aquí fue criada católica, íbamos juntos a la iglesia de Santa Adela. Pero cuando tú abres la palabra de Dios y descubres que la Biblia dice cosas muy diferentes a lo que nos estaban enseñando, pues tú tienes que tomar decisiones. Esta semana es una semana de decisiones. En esta semana nosotros tenemos que decidir a quién queremos servir, entre otras cosas que vamos a ir aprendiendo en los próximos días, ¿no es cierto? Y ojalá que la decisión sea para el Señor, ¿no es cierto? No para las tradiciones, no para lo que a mí me gusta, no para lo que me enseñaron, sino para lo que la palabra de Dios dice, solamente la palabra de Dios. Muy bien, continuemos en el papel leyendo el capítulo 24. Él dice, mirad que nadie os engañe. Él está advirtiendo que van a llegar engañadores, porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Cristo, diciendo ser cristianos, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Él dice, van a escuchar, van a haber guerras y van a escuchar de rumores que llegan por allá de guerras, pero no se apuren. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? No es el fin. Continúa diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué querrá decir esto de
principio de dolores. ¿Qué será esto de que se levantará nación contra nación y reino contra reino? ¿Qué crees tú? A ver, yo les pregunto. Recuerden que dijimos, esto no es un sermón, esto es un estudio. Platiquemos. ¿Qué interpretas tú? ¿Qué te dice tu razonamiento? ¿Qué quiere decir esto de que se va a levantar nación contra nación y reino contra reino? Guerras han habido siempre. En la época de los discípulos, ellos estaban sometidos a los romanos, estaban bien acostumbrados a ver pleitos y guerras. Y después de ellos siguieron habiendo muchos pleitos y guerras aquí, aquel país con aquel otro y aquel con el otro. Pero yo pregunto, ¿en qué momento tú reconoces que se levanta nación contra nación y reino contra reino? ¿Tú has visto esto en la historia? ¿Lo identificas en alguna parte? Ok, muy bien. Apuntas muy bien al blanco. A ver, vamos a ayudarte a afinar un poquito más esa puntería todavía. ¿Cuándo crees tú que se levantó nación contra nación y reino contra reino? ¿Por qué crees tú que le llamaron Primera Guerra Mundial? Porque prácticamente todos los países del mundo estaban involucrados. ¿O por qué se le llamó peor todavía a la segunda, como si una no hubiera sido suficiente, Segunda Guerra Mundial? Porque prácticamente hasta Argentina se metió. ¿Cómo fue? Los argentinos bien astutos, como siempre, ¿no es cierto? El día que Japón y Alemania se rinden, ese día Argentina les declara la guerra. Imagínate. Bien valientes, pero bueno, así sucedió. Hasta en Latinoamérica hubo países involucrados con la y basada aún en la intensidad, la fuerza y ¿cuál es la palabra? La frecuencia de los terremotos se ha incrementado de una manera impresionante. De hecho, estaba leyendo, desde el año 2005 para acá, se ha visto un incremento notable en la frecuencia de los terremotos. Pestes, la misma cosa. O sea, no han habido muchas pestes durante los siglos, han sido básicamente siempre las mismas, pero repentinamente ahora aparecen una detrás de la otra. Surge primero el cáncer, empieza a desarrollarse cáncer en una cantidad de variedades y formas diferentes. Acá está el doctor Carrillo para corregirme donde me equivoco. De repente aparece el SIDA, una enfermedad que en su primer momento parecía totalmente misteriosa, inentendida. Yo me acuerdo cuando surgió en Estados Unidos por primera vez, fue en Los Ángeles, dentro de un departamento de... Sabe toda la historia, con los monos y en fin, cosas... La enfermedad esta que casi se convirtió en epidemia. ¿Cómo? Sí, exactamente, que en México y en otros países, y ahora de repente aparece el Zika. Sí, o sea, una detrás de la otra, hermanos, y la cosa no va a parar acá, la cosa va a seguir, cada vez se va a poner peor esta cuestión de las plagas y las enfermedades, porque el ser humano está cada vez más contaminado. El aire que respiramos está cada vez más contaminado, el agua, los alimentos, ya uno no sabe ni qué comer. Uno lee los ingredientes cuando vas al mercado para ver si puedes o no comprar esto, y uno ni entiende lo que dice, porque los nombres químicos que te ponen, ¿qué sabe uno de eso? ¿Sí me estás entendiendo? Y te ponen 100% jugo de naranja natural. Sí, ninguna duda. El 100% de ese 10% de jugo de naranja sea natural y el resto es agua con azúcar, colorantes y quién sabe cuánta otra cosa no le meterán a eso. Y engañan a la gente de esta manera. Ya uno no sabe ni qué comer. Es terrible la condición del mundo en que estamos viviendo. Esto no da para mucho más, hermanos, sin ninguna duda. Entré a la parte de adentro del folleto que tienen, voy a leer el versículo 9. Y entonces dice, o sea, después de estas cosas, yo quiero que noten ustedes, hermanos, la palabra entonces. En este capítulo 24 de Mateo, la palabra entonces aparece repetidas veces, indicando que hay una secuencia y un orden. El Señor Jesús no le tira a sus discípulos toda una cantidad de información y le dice, ustedes ahí vean y adivinen a ver
cuándo van a ocurrir estas cosas. Él les da un orden secuencial, clarito y fácil de entender. Ya nos presentó la antesala, pero ahora dice, entonces, es decir, después de lo que acabo de explicar, os entregarán a tribulación y os matarán. Está hablándole a sus hijos. Hermanos, dejemos en claro una cosa que tenemos que entender. Este mensaje de Jesús no es para todo el mundo. ¿Con quién está hablando él? Está hablando con sus 12 discípulos en ese momento. Inclusive Judas todavía estaba ahí con él. Le está hablando a sus discípulos. No está predicando el sermón en un monte donde lo están escuchando cantidad de extraños. Solamente a sus hijos. Y este mensaje por las edades nos es traído solamente a nosotros, sus hijos. Tú ve a leerle esto a alguien allá afuera y se mueren de risa en tu cara. Tú estás loco, ¿qué es eso? Él nos está hablando a nosotros. Mira, te voy a decir cómo se compara lo que está haciendo Jesús acá contigo y conmigo. Cuando tu niño sale a la mañana para ir a la escuela, Reina, tus muchachos o tus chiquitos, ¿qué es lo que tú haces? Además de vestirlos y cuando ya los despachas a los muchachos o a los chiquillos, ¿qué es lo que tú haces? Le das un beso, muy bien. Antes del beso, ¿qué otra cosa haces? Los encomiendas a Dios. ¿Qué más? A ver, Ada, tú que tienes experiencia con 3 muchachos ya, ¿qué más hacías tú todos los días? Le echas un sermonazo de advertencias, exactamente. Le dices, oye, si ya sabes, si vas caminando ahí en la calle y te habla un extraño, tú no le contestas, no aceptes nada de nadie, no hables con extraños, ten cuidado, mira, te puse el dinero en el bolsillo, no lo vas a perder, guarda el cambio, mételo en otro lado, haz esto, deja de hacer lo otro, ¿sí o no? Uno se desvive dándole 20.000 recomendaciones, ¿por qué? ¿Porque lo quieres fastidiar o por qué lo estás haciendo? ¿O para espantarlo? Pobrecito, sale traumado después de todo lo que le dijiste, dice, Dios mío, no quiero ir. Bueno, así todo, sí tengo que tener cuidado con todo eso, ¿no? Pero realmente, ¿por qué lo estás haciendo? Porque tú lo amas y lo quieres proteger y le estás advirtiendo los riesgos que puede encontrarse y algunos se los va a encontrar y no son riesgos. Cuando pagues, asegúrate, cuenta bien que te den las vueltas. Va a pagar la comida y le tiene que dar las vueltas. Son cosas que van a ocurrir sin falta. Hermanos, Cristo está haciendo exactamente lo mismo. Él no viene aquí a querernos meter miedo. Él lo que quiere es advertirnos de cosas que, no cosas que Él cree que tal vez puedan suceder. Esa es la gran diferencia entre él y nosotros. Nosotros prevenimos, Él no está previniendo nada. Él sabe que va a suceder. Y se interesa en nuestro bienestar. Por eso nos está presentando todo esto para que pongamos atención. Y ahí está el que es sabio y el que no lo es. El que no es sabio dirá, está bien, whatever, no, boberías, a mí esto no me interesa. Bueno, así le va a ir. Pero el que es sabio, y yo quiero creer que todos los que estamos aquí esta noche, la mayoría los vi anoche también, si están hoy de vuelta es porque están parando el oído, están escuchando al Señor que les habla, ¿sí o no? El que es sabio va a escuchar y va a actuar de acuerdo a lo que el Señor está diciendo que debe hacer. Entonces mira lo que dice. Y analicemos esto. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué es tribulación? Angustia. Una persona atribulada es una persona que está alterada, angustiada, digamos. Y os matarán. Nos está advirtiendo de una vez que algunos van a morir. Y seréis aborrecidos de todas las gentes, no de tu vecino, no de tu enemigo, no de alguno por aquí o por allá, de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto está terrible. Ahora yo pregunto, ¿esto ha sucedido, hermanos? Esto no ha sucedido. Vale decir que lo que leímos anteriormente de las plagas, los terremotos, etcétera, son cosas que ya, las guerras entre las naciones, cosas que ya han ocurrido, están ocurriendo. Y el Señor dice, después de eso, viene lo que estamos leyendo ahora. No hay un intermedio, no hay cosas a mitad de camino que deban suceder. Esto es lo que viene a continuación, mis hermanos. Y tú dirás, bueno, pero ¿de qué está hablando? Ahora enseguida vamos a ver de qué está hablando. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es un falso profeta, hermanos?
aquel que viene pretendiendo ser un profeta verdadero, pero es falso. Trae un mensaje mentiroso. Mis queridos, este mundo está lleno de falsos profetas. Lo ha estado durante las edades y hoy mucho más que nunca antes. Por ejemplo, para que tú me entiendas, yo veo la religión de Alá. Espero que no haya ningún musulmán acá, no quiero ofender a nadie, pero Alá, mis hermanos, no se atiene a la escritura. Alá, todo lo contrario, es una ideología completamente contraria a la palabra de Dios. Es un falso profeta, y lo tengo que decir con todas las letras, y espero, repito, no estar ofendiendo a nadie. Lo mismo Buda, y lo mismo, mejor dicho, hay una lista larguísima, infinita, de falsos profetas, de gente que Satanás levanta, y la de toda la raza humana. Revolver la verdad con el error. Él revuelve un montón de verdad, pero le mete una pizquita de veneno y con ese poquito de veneno tiene suficiente para aniquilarte. ¿Sí me entiendes? Eso es como funciona él, a través de falsos profetas. Hoy mismo aquí en Houston está lleno de falsos profetas. Iglesias, no voy a empezar a dar nombres, pero ustedes no necesitan volar mucho la imaginación para pensar en nombres de personas que te presentan un mensaje totalmente falso, haciéndote creer que todo va a estar bien. Ven, no, tú no te preocupes, Dios te va a dar prosperidad y tú venme a la iglesia, cree en el Señor Jesucristo y todo va a estar bien. ¿Sí han escuchado ese mensaje? ¿Tú crees que de verdad todo va a estar bien? ¿Tú ves que el mundo está muy bien, cada vez mejor? Y es el mismo mensaje que vienen dando hace 10 años, hace 15 años, hace 18 años atrás, la misma cosa. Y yo no veo que la vida de la gente mejore para nada. Por el contrario, cada vez las cosas están peor. Son falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o se resfriará, dicen otras versiones. La palabra que se utiliza aquí para maldad se puede usar también en el original en griego para decir por haberse multiplicado la rebelión contra la ley de Dios, o la maldad, como tú prefieras. La maldad, en todo caso, al fin y al cabo, es rebelarse contra la ley de Dios. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Qué entiendes que será esto de que el amor de muchos se enfriará? Muy bien, ok. Mira, yo te voy a dar un ejemplo nomás para que tú veas cómo nosotros mismos hemos caído en esto. Este fin de semana hubo un atentado en Turquía, creo que fue. En Turquía, sí, creo que fue en Turquía. Sí se enteraron. En una boda. ¿Supieron de esto? Muy bien. ¿Cuántas personas murieron? 51 muertos. Cientos de heridos en una boda. ¿Saben quién fue el que llevó la muerte a toda esta gente? Un niño que se calcula tendría entre 12 y 14 años, un poquito más grande que mi niño. Imagínate eso, imagínate cómo le lavaron el cerebro a esta criatura para hacerle creer no sé qué fantasía, qué mentira, y que él se puso, hermanos, acá será salvo. Esto todavía, espero que el tiempo me lo permita, si no tendré que seguir mañana. Pero el versículo 10 decía, muchos tropezarán entonces. ¿Qué quiere decir tropezar? Vienen caminando por el camino de servir a Dios y de repente algo los hace tropezar y caen. Y no se vuelven a levantar, porque dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. ¡Qué cosa tan terrible! Hermanos, nosotros sabemos que va a ocurrir en la iglesia lo que se llama un zarandeo. Un zarandeo viene de zarandear. Hay una zaranda, pero es otra historia, no se las voy a contar ahora, pero tú agarras un árbol y tú lo zarandeas y toda fruta que no está firmemente prendida del árbol, ¿qué pasa con ella? Va a caer. Cuando venga el zarandeo a la iglesia, todo aquel que no esté firmemente agarrado de Cristo va a caer. ¿Qué quiere decir que va a caer? Que se va a salir por aquella puerta y nunca más va a volver. Y se va a perder para siempre, hermanos. Qué cosa trágica. O sea, tú dirás, suena como yo lo presento desde aquí arriba, a lo mejor suena muy sencillito y como
que bueno, me voy, sí, pero al rato vuelvo, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar de lo que estamos hablando, hermanos, ¿tú sabes lo que es perder la vida eterna? ¿Tú sabes lo que es separarte de tu familia y morir y despedirte de ellos para siempre, que nunca más los vas a ver? A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Estamos hablando de eso. Yo no puedo permitir que eso ocurra en mi vida. No puedo permitir, yo tengo que rogarle a Dios, y cada uno de nosotros tenemos que suplicarle a Dios que por nada en esta vida permita que eso suceda. Mejor dicho, te digo más, te puede ocurrir cualquier cosa, te pueden venir enfermedades, dolores, accidentes, tragedias en tu vida, perder el trabajo, perder tu casa, perderlo todo, terminar abajo de un puente pidiendo limosna. No importa, porque todo esto es pasajero. Si tú te aseguras la vida eterna, eso es lo único que cuenta. ¿O se te ocurre que hay algo más importante? Yo a veces pienso, caramba, hay tantos ejemplos. El muchacho el fundador de Apple, ¿cómo se llamaba? Hobbs. ¿Y cómo es Jobs? Steve Jobs. El hombre, la fama, la popularidad, el poder, la fortuna que hizo, y pobrecito, de la manera tan miserable que murió. Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo. Su esposa, no recuerdo el nombre en este momento, le dio cáncer, invirtió fortunas para salvar. Era el amor de su vida, era la niña de sus ojos. Y no, la fortuna no le sirvió para nada, murió y el hombre quedó devastado. Hasta este día no se ha vuelto a casar. Esa era su mujer hasta la muerte. ¿De qué le sirvió? Hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos, como dice Pablo, en nuestra salvación, con temor y temblor. No solamente por tu propia vida, más allá de tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tu esposo, de tus hijos, depende de ti. Si tú tomas una mala decisión, tú arrastras contigo a toda tu familia, ¿o no? ¿Sí o no? Yo le doy gloria a Dios, les digo, porque yo estoy viendo, por ejemplo, aquí a Reina, perdóname, discúlpame, Reina, me tomo el atrevimiento de mencionarte, y yo me quedo maravillado como Reina aceptó el mensaje, aceptó el llamado de Jesús. Y al rato, después de Reina, vino su hijo. Luego la niña, luego la chiquita. Y ahora lo estoy viendo también a su esposo. Y yo no dudo que Reina quiere ir al cielo y lograr la vida eterna con toda la familia, no con la mitad de la familia. Oye, y eso aplica para cada uno de nosotros. Tú tienes que pensar, olvídate de ti. Tú piensas, yo necesito mantenerme firme en Cristo, porque si yo me mantengo firme, yo puedo ayudar a que otros también vengan y se mantengan firmes también y logren la vida eterna. ¿Así me estás entendiendo lo que estamos hablando acá? Hermanos, esto es crucial. Estamos hablando, por eso yo les decía, tú no puedes dejar de venir esta semana, porque los temas que estamos hablando esta noche son literalmente de vida o muerte. Así de sencillo. Y es el Señor Jesús quien nos hace este llamado. Ahora mira tú esto. De repente, en el versículo 15, el Jesús nos da una tremenda advertencia, rarísima. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego entre paréntesis dice, el que lee entienda, o sea, esto no está, mis hermanos, cuando tú veas en la Biblia frasecitas como estas, por ejemplo, aquí hay sabiduría, o el que tiene oídos para oír, oiga, o el que escucha, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, o el que lee, entienda, es porque el Señor tiene algo allí oculto que para el ojo común no se puede entender. Pero Él dice, aquel que lee, guiado por el Espíritu Santo, va a poder entender. Y ustedes y yo esta noche vamos a entender qué es esto. Vamos a hablar de vuelta. Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué es el lugar santo? El lugar santo es el templo, ¿sí o no? Recuerden, esta profecía le fue dada a los discípulos en sus días como un anuncio de la destrucción de Jerusalén y al mismo tiempo nos fue dada a nosotros como un anuncio de la destrucción del mundo. Lo dijimos al empezar. ¿Entendimos eso, verdad? Él les dijo, cuando veas en el lugar santo del templo de Jerusalén, obviamente en ese momento, la abominación
desoladora. Dos palabras que tenemos que entender. ¿Qué es una abominación? A ver, alguien que comente qué es algo abominable. ¿Cómo, Sergio? Muy bien. Una cosa abominable puede ser no solamente para Dios, también para ti algo puede ser abominable. Algo abominable es algo despreciable, repugnante, asqueroso, ¿sí o no? Pregunto, ¿tú te comerías un ratoncito asado a la parrilla? Oye, qué inmundicia. Eso es una abominación, es algo abominable, que ni por la cabeza te pasaría comerlo. Bueno, para que entiendas lo que quiere decir abominación, está fácil de entender. Ahora, desoladora quiere decir algo despreciable y que produce desolación. ¿Se entiende? Entonces, él dice, cuando veas en el templo una cosa despreciable y que va a traer desolación, de eso estoy hablando yo, dice el Señor Jesús. Ahora yo les voy a explicar específicamente a qué se refería él cuando él dijo esto. Si ustedes miran en esa misma línea el versículo 14 en el Evangelio de Marcos, en la columna del centro, mira cómo lo escribió Marcos. Cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, a propósito, Daniel habla de esto en el capítulo 8, el capítulo 9 de Daniel, habla también en el capítulo 12. Dice, cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, en el lugar equivocado, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, hay una orden inmediata. Cuando tú mires esto, el Señor Jesús le dice, esta es la señal, tienes que huir. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a su casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. En otras palabras, hermanos, es una orden tan inminente que no hay tiempo, pero ni para pensarla. Es en el momento que tú observas esto, es reaccionar y volar. ¿Sí se entiende? Mateo dice lo mismo. El versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Vete con lo que tengas puesto. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Claro, si estás embarazado, tienes un bebito de dos añitos, chiquitito, estás criando y tienes que huir, imagínate la complicación, ¿no es cierto?, si tu cuerpo no te lo permite por el embarazo. Ahora mira tú cómo lo define Lucas, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este es el versículo paralelo a los otros dos. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Mira que dice la misma cosa. Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hermanos, miren, noten esto. La abominación desoladora y la llegada de los ejércitos romanos a rodear a Jerusalén son una y la misma cosa. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué? ¿Qué hay de abominación desoladora en la presencia de soldados romanos? Los soldados romanos estaban en Israel desde hacía décadas y décadas atrás. Tenía 168 años ya el Imperio Romano gobernando prácticamente todo el mundo civilizado. Cuando los romanos llegan a sitiar a Jerusalén, a raíz de todos los alborotos que había en la ciudad en ese momento, la rodean y la sitian. Los judíos se meten dentro de la ciudad, la laquean por completo, cierran sus puertas, nadie puede entrar ni salir. Me van siguiendo la escena de lo que está ocurriendo más o menos hacia el año 66, unos 30 años después de Cristo. Los soldados romanos, cuando llegan a rodear a Jerusalén, vienen y plantan sus estandartes en el piso fuera del templo. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver los estandartes? Te voy a explicar. Los estandartes romanos tenían
era un mástil, y en la punta tenía un águila rodeada con dos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Con dos coronas de laureles que representaban al sol. El águila representaba el poder romano y esta águila estaba parada sobre una bola que representaba al sol también. Esta bola era símbolo del dios Mitra. El dios Mitra era el dios del sol, al cual adoraban los romanos. Para los judíos, una abominación. Miren, vayan conmigo rapidito al libro de Ezequiel. Vamos a leer juntos algo. Capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Mira tú esta escena. Versículo 16. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, a ver, escucho páginas dando vuelta todavía. Quiero estar seguro de que todos están leyendo conmigo. ¿Todos lo tenemos? Ezequiel 8:16. Me llevó Dios en el espíritu, dice Ezequiel, al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. O sea, mira dónde está esto, dentro mismo del templo. Como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Es decir, le dan la espalda al templo y sus rostros hacia el oriente, es decir, hacia el este. ¿De dónde sale el sol? Del este. Y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Hermanos, estos eran ancianos del pueblo de Israel, eran líderes del pueblo de Israel adorando al sol. El capítulo 9 continúa hablando del culto al Tamuz y de otras cosas, de otras tantas abominaciones. La adoración al sol, que viene desde tiempos inmemorables, desde antes de Babilonia inclusive, es una abominación para Dios. Recuerden ustedes esto, Dios estableció como día de adoración, ¿qué día? El sábado, en la misma semana de la creación. Satanás dijo, me van a adorar a mí. A ti te adoran en tu sábado, a mí me van a adorar en el día que yo escoja. Y Satanás se inventó el venerable día del sol, que lo adoramos hasta este día. O sea, perdón, gracias, lo adoran, se adora, mucha gente lo adora hasta el día de hoy. Fíjate tú solamente cómo lees tú en inglés. La palabra domingo es Sunday, día del sol. La palabra domingo en español viene de dominus, que también significa día del sol. Es abominación al Señor. Y estos romanos llegan a Jerusalén y clavan sus estandartes afuera del templo, en el ala norte del templo y alrededor de Jerusalén, rodeada totalmente con símbolos paganos de la adoración al sol, frente al Dios de Israel. Esto fue una abominación y fue una abominación desoladora. Y te digo desoladora porque esto causó la ruina de Jerusalén. Este reino, en realidad la ruina la causó la crucifixión de Cristo, pero digo, los romanos fueron quienes finalmente, 3 años y medio más tarde, destruyeron a la ciudad y la barrieron por completo. Recuerden que leímos al principio que Jesús había dicho, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Bueno, de esto estaba hablando. Acabaron totalmente con el templo. Ahora el Señor les advirtió a sus discípulos, fíjense nuevamente, Él les dice, cuando vean a la ciudad rodeada de soldados, entonces los que están en Judea huyan, el que está arriba en su casa no baje, váyanse. Pero el problema es este, ¿cómo se van a ir si la ciudad está rodeada de soldados? Era imposible, era un sitio total. Tanto es así que el general que tenía el control de este sitio armaron un muro detrás de los... Era imposible escapar, no había por dónde salir. En un momento determinado,
hermanos, ocurrió algo extraordinario. Quiero ver si les di la historia narrada acá para que ustedes la puedan ver más tarde. Si miran la página de atrás, donde dice la abominación desoladora, en el segundo párrafo lee de esta manera: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. El problema es que no había manera de escapar, estaban rodeados de soldados. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía de ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallara en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para llevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Hermanos, esto eran solamente los cristianos que recibieron este mensaje de parte de Jesús a través de sus discípulos. Recuerden, Él le dio toda esta profecía a sus discípulos y ellos, no se les olvidó, ellos fueron luego y le empezaron a contar a todo el mundo. Cuando en el año 66 viene el primer sitio de Jerusalén, esa era la señal. Repentinamente, sin explicación, hasta el día de la fecha, Josefo, el mayor historiador judío de aquella época, dice que todavía no se sabe por qué el general romano se retira del sitio y se va, sin motivo. La ciudad estaba tomada, estaban listos para ya tirar la toalla y rendirse ante los romanos, y se van para afuera. Cuando los cristianos vieron esto, dijeron, esta es la oportunidad, y salieron volados. Los judíos que estaban dentro de la ciudad dijeron, están huyendo, vamos a perseguirlos. Y se fueron detrás de ellos, detrás de los romanos, y de hecho alcanzaron a la retaguardia del ejército romano y mataron a un montón de ellos. Parecía que inclusive los judíos iban a terminar venciendo a los romanos, pero los romanos finalmente se fueron. Mientras los romanos se iban y los judíos iban trayendo, persiguiéndolos, nadie puso atención a los cristianos y ahí ellos se escaparon. Más tarde, este fue el general Cestio Galo, el que organizó el primer sitio de Jerusalén. Los soldados romanos, los cristianos se fueron. Al rato regresa otro general, Tito, en el año 70. Este general Tito más tarde se convierte en el emperador romano. Y este Tito fue el que crea un muro, no solamente hizo un sitio de la ciudad, levantó un muro totalmente alrededor. No había manera de que nadie entrara ni saliera. La cosa fue espantosa, hermanos. La abominación desoladora fue tan desoladora que las mamás, no había manera de entrar, no podía entrar alimentos, no podía entrar nada a la ciudad. Las madres se comían a sus hijos. Si te descuidaban, te mataban y te comían a ti. La gente se volvió caníbal. O sea, esto está en los libros de historia. Disculpen que cuente una cosa tan horrorosa, pero es historia, así fue como sucedió. Cuando finalmente tomaron la ciudad, la asaltaron para destruirla, acabaron con todo. Millones, posiblemente se calcula que entre 1 y 2 millones de judíos murieron dentro de la ciudad. ¿Saben ustedes cuántos cristianos murieron? 0, ni uno. ¿Por qué? Porque el Señor había dado la advertencia, como tú se la das a tu niño y le dices, esto es lo que va a ocurrir y cuando ocurra, actúa de esta manera. Ellos recordaban la instrucción del Señor y el Señor les dijo, cuando veas a la ciudad rodeada de soldados o la abominación desoladora, que es lo mismo donde no debe estar, huyan. Y ellos huyeron. Ni uno murió. Ahora tú dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver todo esto con el tiempo del fin? Bueno, algo tiene que tener que ver. Si el Señor Jesús está hablando de la abominación desoladora en una profecía que aplicaba para la época para la época del pueblo de Israel y los romanos en aquel entonces, tiene que haber alguna relación con la abominación desoladora hoy en día. ¿Cuál será? ¿Qué crees tú? ¿Qué encuentras tú que había
en la ciudad santa en aquellos días que exista en el mundo hoy? ¿Qué cosa? El papado no existía. En aquella época no existía el papado. ¿Qué cosa había? A ver, lo mencionamos hace un momento. A ver si quiero... ¿Cómo? ¿La qué cosa? Exactamente. La adoración al sol. La misma adoración al sol que había en aquel entonces existe ahora. Pero no todo el mundo adora al sol. No todo el mundo sabe que el sábado es el día de reposo. Dios no puede juzgar a una persona que nadie le ha explicado que en la Biblia hay un cuarto mandamiento que manda adorar el sábado y no el domingo. Entonces Dios no puede juzgar a esas personas sin que estén primero enteradas. Mis hermanos, el mensaje se va a correr rápidamente por todo el mundo. El Señor Jesús dice en este mismo capítulo 24, te voy a decir en qué versículo está. Y será predicado, gracias, el versículo 14, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y tú dirás, bueno, pero espérate un poquito, el evangelio ya ha sido predicado a todo el mundo. Hermanos, es verdad, el nombre de Cristo, ¿quién no lo conoce? El nombre de Cristo ya ha dado la vuelta a todo el mundo, ya no hay país en este planeta donde no haya Biblias, donde no haya iglesias cristianas, donde no se predique el nombre de Cristo. ¿Perdón? ¿Cómo, Marta? Muy bien. Ahora les digo cuál es el problema, hermanos. El evangelio que se está predicando en todo el mundo es un evangelio espurio, no es el evangelio verdadero. El Señor Jesús está diciendo, y será predicado este evangelio, el evangelio verdadero, que tiene toda la verdad completa. Entonces vendrá el fin. Se va a predicar la verdad del sábado, y cuando se predique la verdad del sábado, la gente va a tener que tomar una posición. Decir, ¿lo desprecio o lo acepto? Aquellos que lo desprecien se están poniendo bajo el bando o la bandera o el estandarte de Satanás. Aquellos que lo acepten y lo abracen se están poniendo bajo el estandarte del Señor Dios de los ejércitos. ¿Sí me están entendiendo lo que estamos hablando? Es una decisión que en algún momento todos tendremos que tomar. En el transcurso de esta semana, aún no sé si será mañana o pasado mañana, porque esto quedó muy inconcluso y ya tenemos que terminar. En el transcurso de esta semana vamos a hablar de cómo se va a imponer una ley dominical a todo el mundo, comenzando por Estados Unidos. Esto está profetizado. Lo dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Habla de que este país, Estados Unidos, va a imponer una ley donde todos estemos obligados, forzados a guardar el día domingo. Y ahí es cuando deberemos tomar la decisión. Mis hermanos, como hacemos nosotros con nuestros niños, el Señor nos hace un llamado. El Señor nos dice, estas son las cosas que van a suceder, estas son las cosas, la manera como tú debes actuar, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú vas a hacer. Mi pregunta es, en base a lo que hemos venido entendiendo esta noche, ¿qué es lo que nosotros decidimos que vamos a hacer? ¿Vamos a tomar nuestro lado con el Señor o no lo vamos a hacer? ¿Vamos a ser sabios y vamos a velar por nuestro bienestar y el de nuestras familias? ¿O vamos a dejarnos llevar por la corriente, como quien dice, ¿no es cierto? Yo quiero invitar a aquellos que se decidan por el Señor, aquellos que se deciden por el Señor y que quieren servirlo fielmente y que quieren seguir aprendiendo, que quieren conocerlo y que quieren lograr alcanzar la vida eterna que Él nos está ofreciendo, a que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga y nos dirija con esto y dirija nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, queremos alabar tu nombre y darte gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Padre, porque tú nos has mostrado con mucha anticipación las cosas que están sucediendo y las que faltan todavía por suceder y que van a suceder pronto. Querido Padre del cielo, gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque nos amas y por eso estamos aquí esta noche.
Queremos rogarte, Dios del cielo, que nos bendigas, que bendigas nuestro corazón, que bendigas nuestra mente, que nos ilumines con tu espíritu, para que podamos captar las bellezas de tu palabra, la seriedad del momento solemne en que estamos viviendo, Señor, y podamos prepararnos para los tiempos tormentosos que se avecinan, como estamos leyendo en tu palabra. Te rogamos, oh Dios del cielo, que nos bendigas a cada uno individualmente, pero también te pedimos, aún de manera más especial, oh Dios, que bendigas a nuestras familias. Bendícelos a todos ellos, Padre, donde sea que se encuentren, aquí en este país o en donde estén, oh Dios del cielo, por favor, permite que tu misericordia los alcance y permite que todos puedan ser salvos. Señor Dios, pone en nuestro corazón el deseo ferviente de llevarles este mensaje a ellos para que también ellos logren ver la luz y tu misericordia. Te imploramos esto y te damos gracias, oh Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.